Buenas tardes, mis felicitaciones a los presentes. El que habla está laborando como juez penal en Lima, ya van a ser 21 años. Entre el público estoy viendo algunos rostros conocidos, ¿no? Y da gusto que tengan la preocupación por lo que es el nuevo Código Procesal Penal. Los he felicitado a ustedes, pero también debemos felicitar a la Escuela de Formación de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima. Fíjense cuántos años ya tiene nuestra institución, es una pequeña institución, tienen un juez como motor, ya ustedes saben el nombre del juez que tiene ¿no? Que le pone todo el dinamismo a esta oficina. Escuché, no leí ¿no? Un mensaje que había en internet que decía: queremos tener 1000 jueces como el doctor Neira Flores, que difunde el Código Procesal Penal por todo el Perú. Él es juez de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima y es el impulsor pues de esta oficina que ya es toda una institución, a pesar de los pocos recursos con que cuenta. Bien, hace 2 años que fui convocado para incorporarme a la primera sala penal de apelaciones. Yo estaba levantando la mano por mucho tiempo, decía: quiero de una vez trabajar con el nuevo Código Procesal Penal. Y llegó el momento. Es posible que en Lima ya estemos ingresando al nuevo Código Procesal Penal, sobre todo con lo que es la calificación de las denuncias penales. Fíjese el cambio que ha operado. En esta oportunidad estamos empezando a tratar de quienes serían los sujetos procesales o las partes que intervienen en el proceso, y además quién es el que tiene un rol determinante dentro del proceso penal. Ese rol está conferido al juez penal. Fíjense, el juez penal que tiene que ver con la libertad de las personas, con el destino de sus bienes. Estoy recordando, porque esto es bueno tomarlo como introducción, que en estos casi 21 años, ya van a ser 22 de ejercicio de la judicatura, alguna vez hemos abierto procesos penales a altos funcionarios del Estado. Hemos puesto en cárcel, los hemos condenado. También a ciudadanos que han delinquido. Es decir, el juez va a resolver el conflicto penal con independencia, con imparcialidad. Si es un alto funcionario del Estado, no estoy hablando de los que tengan prerrogativa del antejuicio, sino hay muchos altos funcionarios, también son sometidos al proceso penal. Y aún sean el cargo que ellos ocupen, la ley tiene que aplicarse con igualdad. Fíjense, esto solamente es para decirles cómo ha ido cambiando, diríamos, cómo han ido cambiando los tiempos en las últimas décadas, cómo han ido cambiando los tiempos en las últimas décadas. Ustedes son testigos de lo que está ocurriendo en Brasil. Fíjense cuántos altos funcionarios y personas con mucho poder económico que están siendo encarcelados. No voy a mencionar el nombre del expresidente de Brasil, pero también ya está siendo encausado. Entonces, la función del juez es sumamente importante. Tenemos como sujetos del proceso penal al fiscal, a la defensa y al juez. Bien, vamos a empezar a repasar sobre un juez muy
particular. Fíjense en esta diapositiva, a ver si ustedes lo reconocen. El juez, luego de conocida la noticia criminal, dispone el inicio de la investigación. Fíjense, ustedes conocen a ese juez. A lo mejor trabajaban día a día con ese juez. Dispone el inicio de la investigación. El juez dicta de oficio la medida coercitiva. Estamos hablando de qué código, del código del 40. A ver, sigamos conociendo a este juez. El juez instruye, investiga en secreto. Cuando yo hacía mis prácticas preprofesionales, era estudiante, ¿no? Observaba que cuando venía el abogado le decían, no señor, usted no puede leer el expediente, traiga para aquí. ¿Pero por qué? Su patrocinado aún no ha declarado. Fíjense, no son muchas décadas que han pasado. El abogado y el investigado no acceden al expediente. Este juez, el que ha investigado, una vez que ha concluido la investigación, emite su acusación. Ojo, en el Perú tenemos ministerio público no hace mucho, solo desde 1980. Fíjense, ya a finales del siglo XX tenemos la institución del Ministerio Público. Claro que había agentes fiscales, pero que estaban incorporados al Poder Judicial. Este mismo juez que ha investigado y acusado, hable el plenario, pudiendo el abogado alegar por escrito. En el Perú tenemos algo parecido, ¿no? Se llama proceso penal sumario. En el proceso penal sumario no hay juicio, solamente hay alegatos. Algunos abogados piden el uso de la palabra. Fíjense, y este mismo juez que ha investigado y acusado, dicta la sentencia. El condenado puede impugnar y el trámite de segunda instancia lo conoce un tribunal penal, pero en trámite escrito. Puede escucharse el informe oral del abogado defensor. Fíjense, algunos de repente dirán, este no es el código de 1940, tiene algo, sobre todo cuando habla del juez instructor. Pero ojo, en el Perú, hablemos de Lima. En Lima, el 95% de los procesos penales son sumarios. Fíjense, son sumarios. Es decir, el juez que investiga dicta la condena. Este modelo que les estoy mostrando pertenece al modelo llamado inquisitivo y estaba vigente en Chile hasta 1999. Fíjense, estaba vigente en Chile hasta 1999. Quiere decir que en Chile recién en el siglo XXI, en este siglo, tienen ministerio público. Hasta entonces tenían un proceso penal mucho más conservador, mucho más inquisitivo que el de nosotros. No obstante que ya habíamos avanzado, pero fíjense, actualmente, en el año 2015-2016, muchos quieren hacer su pasantía para conocer cómo está funcionando el modelo procesal penal en Chile.
Dicen que es el más avanzado, el que está, diríamos, siendo más reconocido a nivel de todos los países latinoamericanos, excepto Puerto Rico. Fíjense, entonces todos quieren hacer ahora su pasantía en Chile. Sin embargo, ellos tenían este proceso penal, donde el juez investigaba de oficio, dictaba las medidas coercitivas de oficio. La pregunta es, ¿el Código Procesal Penal del 2004 mantiene la figura de este mismo juez? Seguramente ustedes en las sesiones pasadas han visto que esto ya no es así. No puede ser así, porque el proceso penal ya se regía casi por los mismos principios, pero no los aplicábamos. El proceso penal que tenemos en Lima es inconstitucional. Estamos hablando del que se tramita con el Código del 40. Y bien, tenemos que hablar entonces del nuevo Código Procesal Penal. Muy bien. Nuestro nuevo Código Procesal Penal, como ya ustedes seguramente lo han sabido en las clases introductorias, responde a un modelo predominantemente acusatorio. Seguro que ya les hablaron del principio acusatorio, pero tenemos que volver a reforzar ese principio. Corresponde a un Estado democrático, republicano. Este código que les mostraba, el de Chile hasta 1999, fíjense, era un código de un Estado, si era inquisitivo, corresponde no a un modelo de democracia, sino a un modelo autoritario. Fíjense, un modelo autoritario generalmente desarrolla modelos inquisitivos. Un modelo acusatorio es el más propio para lo que sería una democracia, y se rige por sólidos principios en materia procesal penal. Ustedes han tratado sobre los principios, aquí tenemos algunos, creo que no nos ayuda mucho la presentación, que es muy amplia. Seguro que ya hablaron del principio acusatorio. No sé si les habrán hablado del principio de jurisdiccionalidad, que es el que nos corresponde desarrollar en esta tarde. Sí, del de contradicción, el principio de igualdad de armas, el de la inviolabilidad del derecho a la defensa, el de presunción de inocencia, el de publicidad del juicio, oralidad, inmediación, identidad personal, unidad y concentración y otros muchos más. Aquí vamos a destacar dos principios. El que ubica el rol del juez dentro del proceso penal. Nos estamos refiriendo al principio acusatorio. Fíjense, cuando les pregunten sobre el principio acusatorio, inmediatamente viene a nuestra cabeza la figura del fiscal. En el modelo antiguo, quien abría de oficio el proceso penal era el juez. Yo me gradué en el año de 1987. En esa época ya había fiscal, pero los expedientes que servían para el examen de grado eran aquellos donde los jueces abrían investigación de oficio. Fíjense. Bajo el principio acusatorio, no. El principio acusatorio reconoce nítidamente la separación de funciones en el desarrollo del proceso penal. Por un lado está el fiscal, quien ejercita la acción penal y requiere la pena, y por otro lado está la defensa, y en la parte que sería una especie de pirámide
está el juez. El fiscal realiza la función requiriente, la función persecutoria del delito. Ustedes, la mayoría, están trabajando con el Código del 40. Tenemos un pedido de incoacción del proceso penal. Eso ya no existe con el Código del 2004. Aquí el fiscal no tiene por qué pedir permiso al juez para promover la acción penal. El fiscal es el titular de ejercitar la acción penal. Es el fiscal el que va a formalizar la persecución penal. Con el viejo código todavía tenemos al fiscal pidiéndole al juez: señor juez, abra usted proceso penal. Fíjense, eso es lo que están ustedes viendo casi a diario, salvo los que ya estén aplicando el nuevo Código Procesal Penal. El abogado defensor, como su nombre lo indica, defiende a su patrocinado, aboga y contradice la persecución penal. Es el que va a contener la persecución penal. Es su deber defender y contradecir hasta donde pueda, hasta donde le permita el caso. En cambio, el órgano jurisdiccional, es decir, el juez, y esta tarde estamos dedicándonos a él, en principio es garante de los principios procesales. Ojo, es garante de los principios procesales y derechos del procesado. Dirige la etapa intermedia y el juzgamiento. Tenemos 3 etapas en el Código Procesal Penal: la investigación, que está a cargo del fiscal. Él es el que abre la investigación, no le pide permiso al juez. La segunda etapa, que es la intermedia, sí la dirige y controla el juez. Y la etapa del juzgamiento también va a ser dirigida y controlada por el juez. Sin embargo, vamos a tener un juez que va a resolver los incidentes en la etapa de la investigación preparatoria, también los incidentes de la etapa intermedia, los que puedan darse en el juzgamiento, va a expedir autos y finalmente decide el conflicto penal a través de la sentencia. Fíjense, estamos hablando entonces de 3 funciones diferentes. Por un lado, la del persecutor, que es titular de la acción penal, responsable de la carga de la prueba y de requerir la sanción penal, que es el fiscal. Por otro lado, estamos hablando del abogado defensor, encargado como tal de contradecir al representante del Ministerio Público y abogar por lo que mejor considere en la defensa de su patrocinado. Fíjense, son 2 situaciones distintas, pero hay una más trascendente, más delicada. Por eso les hablaba y les ponía ejemplos al comienzo de la responsabilidad que tienen los magistrados Seguimos hablando entonces del principio acusatorio. Tenemos aquí otro cuadro donde se indica que tiene un esquema triangular: el fiscal, la defensa y el juez. Supone
la actividad o intervención activa de un acusador. Este investiga y requiere. Igualmente, la labor activa de un abogado que defiende y contradice. En cambio, el juez o tribunal, porque vamos a tener casos donde hay un juez unipersonal o hay también juzgados colegiados o tribunales, actúan de manera independiente. Vamos a volver sobre eso. De manera imparcial, pasivo. El fiscal es activo, el abogado también lo es, el juez no. El juez tiene que estar aquí actuando con tranquilidad. Fíjense, casi como un árbitro entre las partes, controla la contienda y preserva la efectiva vigencia de principios y derechos constitucionales, sobre todo los de la función jurisdiccional. Fíjense, aquí viene entonces a colación el que estamos hablando de derechos, estamos hablando de principios, estamos hablando de garantías. El derecho a la defensa, por ejemplo, es un derecho. Es inherente a la condición de procesado, pero también es una garantía. Cuando hablamos que es una garantía, se convierte en que es una obligación que las autoridades deben observar. Por eso es que el fiscal no puede tomar una declaración si no hay abogado que asista al imputado. Menos el juez. El juez no podría desarrollar un juicio sin que esté presente el abogado. Vamos a ver más adelante más garantías, pero están en la Constitución. Cuando hablamos de que están en la Constitución, son derechos, principios y garantías, principios porque orientan el quehacer de la administración de justicia, garantías porque son obligaciones, mandatos imperativos de la Constitución que el juez debe observar. Y no solo el juez, también el fiscal, porque su persecución no puede ir más allá de lo que sería infringir garantías, derechos y principios en materia procesal penal. Pero ocurre que a veces lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen una labor activa persecutoria. Todos nosotros como ciudadanos, en cierta forma, ya quisiéramos actuar en determinados casos como fiscales. La población tiene una sensación, una sed de justicia que puede ser muy alta. Fíjense, si los casos los pusiésemos a disposición de la población, lincharían a las personas sin más ni más. Estoy recordando un caso de un joven que estaba transitando por una población en Puno. Algún ciudadano dijo: ese es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón. Este joven tenía barba, ¿no? Es decir, no vestía como los del lugar. Salió la población, lo agarraron, no lo escucharon y lo mataron. ¿Quién era? Era el hijo de un fiscal que había vuelto del extranjero y estaba yendo a ese barrio en busca de su enamorada. Fíjense, a veces el ciudadano se puede exceder. Muchas veces la policía actúa todos los días en contacto con los hechos violentos. Yo me acuerdo de un policía que me decía, en el caso de algunos procesados: señor juez, deme 5 minutos con el detenido, va a ver cómo yo lo hago hablar. Fíjense. Entonces se dan cuenta que la labor del juez es sumamente diferente a la del fiscal y también es diferente a la del abogado. Aquí tenemos la base triangular del principio acusatorio.
Por un lado, el fiscal, que es el pretendiente. Por otro lado, quien resiste es el abogado. Son dos fuerzas antagónicas, pero se les tiene que tratar con igualdad, el principio de igualdad. Y eso es lo que tiene que cautelar también el juez. Fíjense, aquí el fiscal tiene a toda la policía, tiene los equipos de criminalística, y esto es interesante, pero no así el abogado defensor. Y hay un tercero que es el juez. Por eso que se habla y se dice que los requisitos para ser juez no son los mismos que para ser fiscal, tampoco para ser abogado defensor. Sino tiene que tener una formación y capacidades diferentes, propias para la función del juez, porque tiene una gran responsabilidad que emana de su función, pero sobre todo de la Constitución y de lo que ustedes han estado conociendo como derechos, principios y garantías. Veamos. Aquí estamos viendo algunos otros principios. Derechos y garantías, algunos de ellos en el proceso penal. No hay delito sin ley previa. ¿Qué principio es ese? Ustedes lo conocen desde el primer año desde que llevan el curso de Derecho Penal, el principio de legalidad. Hemos visto que el fiscal es persecutor, es dinámico. Pero en muchos casos el abogado levantará la mano y dirá, señor juez, un momento, ¿por qué me persiguen? Aquí no hay delito. Va a usar los medios técnicos de defensa y dirá, señor, un momento, eso no es delito. Lo que ustedes están presentando como que fuese un hecho delictivo, no lo es. Invoco el principio de legalidad. No están presentes los elementos constitutivos del tipo penal, o alguno de ellos, no es delito. Imagínense si el caso, si el pedido se lo presenta al propio fiscal. Señor fiscal, lo que usted presenta como delito no lo es. ¿Qué le contestará el fiscal? Si ustedes fuesen fiscales, ¿qué le dirían? ¿Cómo que no es? Sí, por eso estoy persiguiéndolo. De tal forma que ese es uno de los primeros principios, por ejemplo, que van a ser atendidos por los jueces. Por eso es que el juez tiene que estar investido del poder jurisdiccional, del poder decidir que ese caso no es delito. En el quehacer judicial, en muchos casos estamos dando la razón a los abogados. Y en otros casos no, le decimos el fiscal tiene razón. Los hechos que se están viendo configuran delito y es necesario que sean perseguidos para ver qué ocurre en el desarrollo del proceso. El de presunción de inocencia, que ya ustedes lo han visto, pero no voy al contenido del derecho, sino voy a quién puede declarar o garantizar el principio de presunción de inocencia. Si se lo dejamos todo en manos del abogado, posiblemente él diga, como siempre sostienen, mi patrocinado es totalmente inocente. Si se lo dejamos todo en manos del juez, del fiscal, señor, no solo esa persona es responsable desde el comienzo. Todo indica que él es el que ha cometido el ilícito. Fíjense, normalmente están ambos, ¿no?, con su actividad dinámica, y eso es lo que no permite que el fiscal pueda ver las cosas con mayor objetividad. No es fácil que el investigador vea con objetividad, se le pide que actúe con objetividad, que respete lo que pueda ser conforme al caso.
pero no siempre están exentos de subjetividad. Entonces tiene que haber un juez garante de ello. El de la inviolabilidad del derecho a la defensa. El principio de no autoincriminación. Estoy recordando hace años, cuando yo era secretario de juzgado, estamos hablando de hace 25 años más o menos, en el juzgado de turno, el juez de turno ponía a los demás procesados para que observen lo que pasaba con uno de los que estaban al frente. Estaba calificando, le decía, bueno, ¿aceptas o no aceptas? Y si aceptas, vamos a ver si te damos comparecencia. Sí acepto, señor. Ya, comparecencia. Señores, ustedes han visto, ¿verdad?, lo que ocurre. Fíjense, el principio, en esa época se respetaba el principio de no autoincriminación. Estaba en la Constitución, pero los jueces eran investigadores. El juez abría proceso penal. El juez de oficio muchas veces dictaba las medidas coercitivas. Pero el juez del Código Procesal Penal no, es diferente. La persecución se está dando en la fiscalía. La defensa se está dando también en la fiscalía. Ese es el campo donde se está desarrollando. Y traerán el asunto al juzgado y él va a tener que resolver la discusión, el incidente, de manera independiente e imparcial. No hay juicio sin acusación. Este es un principio fundamental. No hay condena sin juicio ni prueba suficiente. El proceso penal sumario, ¿en cuántos de ellos se desarrollan juicios? Ninguno. Por eso decimos que violan el principio de que no puede haber condena sin juicio ni prueba, porque la prueba es la que se va a actuar en el juicio. Fíjense, por eso es que en Lima estamos en una situación donde aún no entra en vigencia el Código Procesal Penal. Y ustedes están aquí para que entiendan en esta oportunidad cuál es la función que le da el Código Procesal Penal al juez. El principio de indubio pro reo, que va a declararlo el juez cuando dicte la sentencia. Y cuando hablamos de las resoluciones, sean autos o sentencias, que éstas sean debidamente motivadas. Fíjense, es decir, donde no solo se justifique el por qué se absuelve, sino sobre todo el por qué se le condena, por qué se le fija tal sanción o pena, por qué el cuánto de la reparación civil. Fíjense, la reparación civil también tiene que ser debidamente motivada. Es decir, eso estaba ya en la Constitución, pero felizmente ya la práctica del Código Procesal Penal, del nuevo Código Procesal Penal, exige que esa sea una de las tareas fundamentales del juez, el de la motivación de las resoluciones. No podemos tener decisiones de un juez en nuestro sistema, en el nuevo Código Procesal Penal, que no sean debidamente motivadas. Hace poco vi una resolución, como 10 páginas, sobre los antecedentes y la institución que se iba a resolver. ¿No? Era una excepción de improcedencia de acción. ¿No? Literatura sobre los antecedentes y sobre la excepción. Y sobre el asunto en discusión, solamente un párrafo escueto, y después decía, ¿no? Habían citas, inclusive a jurisprudencia, a doctrina, y finalmente decía, se declara infundada la excepción de improcedencia de acción. Fíjense, qué atroz.
¿Será esa resolución debidamente motivada? Hay garantías que deben guardarse y respetarse. Estamos hablando de un juez que tiene que actuar con independencia e imparcialidad. Aquí viene entonces el tema referido a garantías orgánicas. Estamos hablando del principio de jurisdiccionalidad. Al decir del profesor Ferraioli, el maestro italiano del garantismo procesal penal, el más importante de los principios sería el de jurisdiccionalidad. Porque pueden estar presentes todos los otros principios, pero si no está con la fuerza correspondiente el principio de jurisdiccionalidad, es decir, el referido a quién es el juez. Si el juez está respetando o no la independencia en su desempeño, si está actuando o no con imparcialidad. Y esto tiene que ver con la formación del juez. Si aspiramos a ser jueces, tenemos que ser exigentes en que esta persona, este funcionario, realmente conozca de su función, conozca de la materia que va a resolver. Pero por ahí se habla entonces de la crisis de la judicatura, cuando a veces el juez no está debidamente formado. Por eso es que se exige que el juez sea un funcionario debidamente seleccionado, debidamente calificado y que esté continua y permanentemente capacitándose. Porque tiene una ubicación en la institución especial respecto a los demás poderes del Estado, porque podrá resolver en contra inclusive de funcionarios del Estado que están en actividad. Podrá resolver en contra de personas que representen poder económico en la comunidad. Podrá resolver en contra de personas que están vinculadas al crimen. Y podrá absolver a quienes corresponda sin que esto tenga que ver con elementos extraños a su función, es decir, con total apego a su independencia, a la imparcialidad y que sobre todo se desenvuelva bajo ese principio acusatorio que hemos estado mencionando, es decir, donde haya una separación entre el juez y el que acusa. Haya una separación entre el juez y el defensor en la función. Fíjense, solo así podemos concebir la función del juez. Hay garantías procesales respecto a cómo debe formarse el juicio, la recolección de pruebas, el desarrollo del derecho a la defensa y sobre todo sobre la convicción del órgano jurisdiccional. Vamos a ver entonces que el rol del juez va a ser diferente en cada una de las etapas del proceso penal. Aquí tenemos una diapositiva donde nos remarca nuevamente sobre el principio de jurisdiccionalidad. Nos señala que es la principal garantía procesal, el presupuesto de todas las demás. Imagínense que estemos en un sistema autoritario. ¿Quién designa al juez? El dictador. ¿Cómo resuelve el juez en ese sistema? De acuerdo a lo que le diga el dictador. Es un modelo autoritario. Pero un juez en democracia, no.
Aquí el juez en democracia no es designado por un dictador, es designado mediante concurso público, en base a sus méritos. Y si el juez no desempeña bien su función, también puede ser cuestionado y puede ser objeto del régimen disciplinario. Se dice que en los sistemas más fuertes, como el norteamericano, los jueces, por ejemplo, ¿no?, sobre todo los jueces de la Corte Suprema, son nombrados de por vida. Fíjense, el nombramiento del juez es así. Por ahí es en razón de que él recibe todo el poder que representa la separación y lo que es el sistema de justicia. Ustedes van a ver, por ejemplo, que en el Perú hay algo parecido. Los congresistas son elegidos por 5 años o por el periodo que dura. Los del Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo. Los del Tribunal Constitucional por un periodo. Y los jueces, ¿por cuánto tiempo son designados? Hasta los 70 años. Fíjense. Sí, son objeto de ratificación cada 7 años, pero se entiende que esa ratificación es para ver y evaluar que realmente está cumpliendo con su función. Si lo está haciendo bien, no va a haber inconveniente en que continúe, porque la ratificación es motivada y la no ratificación mucho más. Fíjense, se dan cuenta que es una función muy especial. Pasan los gobiernos, pero el juez continúa en el cargo. Eso es lo que ocurre entonces también en Estados Unidos en la Corte Suprema, también en las Cortes Federales, a diferencia de los jueces de los distritos donde ellos son sometidos a la elección popular. Pero la tendencia y lo que se observa es que generalmente se les renueva en su función, porque el desempeño que muestran es el que la comunidad espera, es totalmente idóneo. Conversaba con un juez en Estados Unidos, era presidente de una corte de distrito, y le preguntaba, ¿y cómo controla aquí la oficina que ve la inconducta de los magistrados? Y él me miró y no entendía mi pregunta. Me dijo, ¿que controlen la labor de los jueces? No entiendo, aquí no existe. No, la inconducta de los jueces, inconducta de los jueces, le parecía una cosa de otro mundo. Claro, para nosotros era algo normal. Llegará el día en que tenga que desaparecer la oficina de control de la magistratura. Llegará el día en que tenga que desaparecer el proceso de ratificación de los jueces. Hace 30 años se justificaba. Hace 40 años quizá más. Fíjense lo que pasaba en la década de los 90. Lo que pasa es que estamos construyendo un sistema de justicia. Tiene muchas deficiencias, de seguro que tiene deficiencias. El norte es construir un sistema de justicia fuerte que pueda garantizar, como les decía, una adecuada persecución penal, es decir, que el fiscal no se exceda, que pueda garantizar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa y que pueda resolver el proceso penal con total solvencia, es decir, con total conocimiento de causa. Aquí tenemos más adelante un cuadro que les voy mostrando en cuanto a la motivación de las resoluciones. La motivación de la decisión es una garantía de no arbitrariedad en nuestro sistema. Fíjense, estamos en un sistema donde hay que explicar y motivar. Por lo tanto, tiene que haber razonabilidad en la aplicación de las normas, motivación que contenga argumentación, que le dé sustento y congruencia, es decir, que responda a las pretensiones.
No está exento entonces en la función del juez su labor de motivación en base a lo que se conoce como argumentación jurídica. Aquí ustedes pueden observar que el fiscal y la defensa, en lo que se refiere a argumentación y motivación, valoran, eligen, deciden y persuaden. Fíjense, van a valorar los hechos, van a valorar qué normas son las que corresponden a esos hechos, van a elegir cuál es la norma que finalmente corresponde y cómo va a ser su teoría del caso que van a desarrollar y van a decidir ponerla en práctica. Y en base a esa teoría del caso ellos van a buscar persuadir. El fiscal va a buscar persuadir al juez. El abogado hará lo mismo. En cambio, la función del juez va a variar en este tema. Aquí vamos a ver que en principio, como el juez no es una persona que persigue activamente la sanción penal, tampoco no es la persona que activamente defiende y contradice, y también desarrollan, ¿no?, debate respecto a la actuación de las pruebas. No es así. Lo que el juez tiene como función es conocer lo que está poniéndosele frente a él. Es decir, él va conociendo. En el juicio oral, mientras el fiscal y el abogado están debatiendo, lo que el juez está haciendo es conocer del caso, conocer del conflicto, conocer de la posición de cada uno de ellos, y en esa medida va valorando lo que es objeto de discusión, los hechos y las normas jurídicas que son las correspondientes al caso, va a elegir cuál es la que soluciona el caso y finalmente decide. Pero además de ello, como él no persuade, y esa es la diferencia con los otros sujetos procesales, lo que tiene que hacer es motivar. De allí que nosotros decíamos que la función del juez es importante, es trascendente, y el Código Procesal Penal le da esa ubicación. Vamos a tener luego cómo es que el juez interviene en las distintas etapas del proceso penal. Hemos visto que en la investigación preparatoria, quien determina la persecución no es el juez, es el fiscal. La etapa intermedia sí va a ser controlada por el juez, porque esta es la etapa que sirve de preparación para lo que va a ser el juicio oral. Y en el juicio oral, el rol del juez es como el que hemos mencionado antes, donde va a conocer, valorar, elegir y decidir. Pero una vez que ha decidido, tiene que motivar. En algunos casos, si el tema es, diríamos, no muy complejo, podrá dictar hasta sus resoluciones oralmente. En otros casos, tendrá que hacerlo por escrito. Eso dependerá de su preparación, dependerá de la naturaleza del asunto. Bien, espero que esta sesión haya sido motivadora, sobre todo para quienes aspiren a la carrera judicial, en todo caso, para que también estén más familiarizados con el rol del juez en el proceso penal. Muchas gracias.